Buenos días, creo que ya estamos ahí transmitiendo en vivo. Bienvenidos a Ser en Positivo, un espacio de conexión y transformación integral. El día de hoy estoy aquí acompañada de mi colega Wendy, psicóloga, y también yo, Priscila Aguilar, psicóloga clínica. Hoy estamos aquí con ustedes en una transmisión más del Café en Positivo para hablar de cómo identificar los trastornos de la conducta alimentaria. En realidad vamos a hablar como en general de este tema, pero sí nos enfocaremos en esta pregunta al final de cómo poderlos identificar en nosotros. Nosotros creemos, o más bien pienso yo, que hemos escuchado demasiado sobre los trastornos de la conducta alimentaria y de repente es como, pues ya sé del tema y ya paso a la siguiente página, pero creo que hoy podrán encontrar acá con nosotros algunos temas de interés para poder conocer un poquito más de este tema y sobre todo esto, alcanzar a identificar en nosotros o en las personas a nuestro alrededor, sobre todo si son papás, mamás, tíos, abuelitos, quédense con nosotros para que puedan identificar, aprender a identificar a lo mejor en sus niños, en sus adolescentes también algunas conductas que pudieran ser de riesgo. Antes de continuar con el tema, les quiero compartir que este espacio es para ustedes. Nos gusta platicar con ustedes, conectar con ustedes. Entonces, la intención es que estas transmisiones les sirvan a ustedes. Ojalá que se puedan conectar con nosotros, mandarnos sus preguntas en vivo. Trataremos al mismo tiempo de, mientras platicamos acá, estar atentos de las redes sociales y del Facebook para que nos vayan escribiendo sus preguntas y poderlas responder y si se puede, pues estar interactuando con ustedes. Si están viéndonos en retransmisión, también nos pueden dejar sus preguntas después y nosotros los vamos a ir contestando ahí en el chat, ¿vale? Bueno, muy bien. Pues para empezar ya de lleno en el tema, quería decir por qué nosotros hoy estamos hablando de los trastornos de la conducta alimentaria. Primero ponerlo en el marco del 2 de junio, que ya pasó hace casi un mes, pero que fue el Día Nacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Y solamente quería introducir, ya para darle la palabra a Wendy, que podemos pensar que al hablar de alimentación solamente es un tema como de los nutriólogos, ¿no? Pero no, de hecho no. Los trastornos de la conducta alimentaria tienen mucho que ver con la parte psicológica. Entonces, creo que justo ahí Wendy tenía unas ideas que compartir con ustedes sobre por qué la psicología y los trastornos de la conducta alimentaria tienen que ver. Entonces, no sé si quieras empezar por contarnos un poquito sobre eso, Wendy. Claro, Pris, muchísimas gracias. Gracias por esta transmisión que se está dando. Y sí, Pris, exactamente, venimos con este 2 de junio recordando un poquito de dónde viene, desde dónde se conecta esta parte de los trastornos alimenticios. Y un tema, como bien lo dices, Pris, que nos lleva socialmente a conectarnos con la imagen, con la identidad, con el quién soy, con el cómo me presento ante la sociedad. Y la realidad es que en Facebook, en TikTok, en Insta, en las redes sociales nos hablan y nos detonan como esta imagen. Si es real que los últimos años nos han vendido ya como esta imagen de no pasa nada, tú debes amar a tu cuerpo, sigue estando un estereotipo de imagen entre que lo delgado y entre que lo obeso y entre que algunas conductas que claro que van impactando a nivel psicológico, Priscila. Hace rato compartíamos antes de la transmisión, o sea, cómo es que en ocasiones se va construyendo el tema de la imagen en la familia, el cómo la familia, o sea, qué significa para la familia esta parte de la relación de los alimentos, esta parte de cómo estamos visualizando el cuerpo de los demás y que realmente Priscila impacta desde la construcción narrativa, ¿no? O sea, por ejemplo, los papás, en algún momento platicábamos sobre que la historia, claro que no nos define, pero sí impacta. Y en esta historia que no nos define, pero sí impacta, tiene que ver con las palabras. ¿Cómo es que nos vamos relacionando con el cuerpo, con los alimentos? Con el hecho de sentarme y decir, me estoy comiendo un taquito de carnitas, ¿no? Y decir, ay, esto me va a engordar, y porque eso me lo dijo la abuela, porque eso me lo dijo el TikTok, o esta parte, Priscila, tan importante y fundamental, que es el significado de ser obeso o ser delgado, ¿no? Decíamos en terapia familiar sistémica, el cuerpo ante este tipo de situaciones en relación de los alimentos solamente es el signo del problema.
simple y sencillamente es el signo del problema en donde decimos, ¿qué está sucediendo? Que estoy tratando de ser este ajuste en la familia para que me acepten, ¿sabes? No tengo que comer de más porque si subo tantito de peso, ¿qué sucede? ¿No? O sea, ¿qué pasa en la familia? Pero si no empiezo a subir de peso o realmente llevo como esta línea de estar delgado, también ¿qué sucede? Entonces sí tiene que ver mucho con esta parte del significado, Pris, cómo se relaciona psicológicamente desde la identidad, ¿no? El quién soy, cómo me presento ante la sociedad. Me hiciste pensar, escuchaba una de una de las charlas que escuchaban en estos días, es que en algún momento un maestro daba justamente el tema de los alimentos, ¿no? En nutrición. Ujú. Entonces el profesor siempre daba sus clases en línea, pero nunca prendía su cámara, solamente se Ok. escuchaba su voz y empezaba a dar su charla. Entonces los alumnos eran de, pero ¿por qué no? O sea, ¿qué está sucediendo? Resulta de que a la mera graduación se le ocurre prender su cámara y se dan cuenta que el profesor está realmente obeso. Y él hablando de conductas alimenticias de riesgo. Y todos los alumnos se quedaron como, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? Resulta de Ujú. que el profesor, eh, claro que su identidad no era su físico, su identidad era su voz. Su voz con eso se identificaba, "Ah, el profesor habla de esto. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera prendido la cámara más esta clase de alimentación, qué hubiera pasado en la psique de los chicos? Muy posiblemente iba a haber un impacto, ¿no? De juicio, un impacto de decir, ¿qué está sucediendo? Pero bueno, aquí lo pongo porque también tiene que ver con estas creencias limitantes, ¿no? O sea, ¿quién me está diciendo esto y cómo estoy mirando? O sea, lo que escucho cognitivamente, pero también lo que yo estoy visualizando, Pris. Sí, 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 me parece súper interesante. Yo me quedé pensando en esta palabra que usabas del cuerpo como síntoma, creo que lo llamaste así. Ujú. Yo es un concepto que utilizo mucho con mis pacientes, de poder identificar los síntomas como síntomas para después podernos concentrar en buscar el problema. Porque muchas veces, y creo que a eso te referías, que la forma en la que comemos, yo estoy pensando a la hora de comer, qué tanto estoy comiendo o no como, es solamente el síntoma. En realidad la enfermedad, yo siempre lo pongo así, ¿no? Como cuando tienes una infección, tu síntoma es la fiebre, tu síntoma es el dolor de cuerpo y hay que atenderlo, sí, hay que tomarse el paracetamol para ayudar a tus síntomas, pero en realidad el trabajo es ver cuál es la infección que está de fondo, ¿no? Ya que hablamos de la infección, de estos significados que tú decías que tenemos, que son transmitidos a través de nuestra familia principalmente, porque son los que nos hablan cuando estamos todavía más pequeños, pero que después estamos envueltos en un montón de discursos, ¿no? El discurso de nuestros círculos sociales, de las redes sociales, ¿no? Que cada vez es una voz más fuerte en nuestra vida, que nos bombardean y de un montón de información y contradictoria, pero al final todas esas voces nos hablan y nos dicen cosas y entonces nuestro cerebro está tratando de captar la información, de generar un resumen y que todo eso es lo que define el cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y a través también de nuestro cuerpo, de cómo queremos ver nuestro cuerpo, cómo quieren los demás ver nuestro cuerpo. Pues entonces a partir de ahí nos relacionamos con la comida y también con el ejercicio, que son dos cosas que están como íntimamente relacionadas, ¿no? Claro, Priscila, yo creo que esta parte, tocaste un punto que voy a desarrollar también sobre el ejercicio, ¿no? O sea, hay algunas disciplinas que también llevan a exigirte un estilo de alimentación, un estilo de peso, ahora sí vamos a llamarle la expectativa del peso, ¿no? Que hay que tener como mucho cuidado también en esa línea, porque no es lo mismo poder decir, quiero una alimentación sana para tener una vinculación sana, sino ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, ¿para qué quiero tener un peso sano? ¿Para qué quiero bajar de peso? ¿Para qué quiero tener como estas situaciones de control de peso, ¿no? O sea, siempre es como este significado del para qué. O sea, para Ujú. qué. Lo comentábamos hace un momento, Pris, o sea, la anorexia que tiene que ver, que es un tipo de trastorno para las personas que nos están mirando, es un tipo de trastorno alimenticio, ¿no? La anorexia, que es el tema de devolver el estómago, vomitar, o el trastorno de la bulimia, que es el dejar de comer, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día, Priscila,
Si lo vemos como algo, voy a ponerlo entre comillas, normal, no a todas las personas les encanta vomitar. O sea, algo normal dices, ay no, qué horror, no voy a vomitar, ¿no? Para ellos Ujú, creo que lo hacen, ah, pues ujú. obviamente es muy desagradable, pero las Sí. personas que pueden tener este tipo de trastornos no logran percibir ese desagrado porque obviamente tienen un objetivo, mantenerme, ya sea por aceptación, ya sea por alguna creencia limitante, por lo que tú gustes y mandes, no ven el horror de devolver el estómago. Y en Ujú, la bulimia, obviamente uno podría pensar, bueno, ¿cómo vas a dejar de comer si es la situación básica? Es una situación básica del ser humano para sobrevivir. Obviamente en la bulimia, ante el sistema familiar, Priscila, claro que viene la ausencia de comer delante del sistema familiar. Por eso es súper ujú, importante también ver esta parte de las relaciones dentro de la familia. Eh, pero ahí vienen los atracones, ¿no? O sea, como ujú. que obviamente nadie me vio, yo estoy viendo que no me estoy comiendo, mi mamá está viendo, mi papá está viendo, y entonces al ratito que crees bajo y me empiezo pero a atracar de comida, y obviamente después viene la culpa. Y Ujú. entonces aquí viene también otra línea psicológica, ¿no? O sea, ¿qué tanto viene relacionado con el me escondo? En algún momento le llamé el amante, ¿no? El atracón es el amante. O Ok. sea, Ujú. algo oculto, ¿no? Algo que nadie se da cuenta, alguien que para todos puede ser mal visto, pero para mí me da un ratito de satisfacción, pero ya Ujú. después me siento culpable por la acción, ¿no? Sí, Entonces, ojo, o sea, son conductas que obviamente sí van relacionados con esta parte del sistema de que estamos viendo el cuerpo como este signo del problema, ¿no? O sea, el síntoma de qué está pasando a nivel sistema para que empezamos a tener estas conductas de anorexia o bulimia. No sé tú cómo lo mires, Priscila. sí. Sí, sí, me parece que tiene todo el sentido y también pensaba en los atracones que mencionabas ahorita, de pensar por lo que veo en redes sociales, que es como lo más común también ahorita, o sea, como que anorexia y bulimia eran las palabras que yo conocí desde la secundaria a la primaria, ¿no? Y más recientemente o más popularmente se habla de los atracones, que también tienen mucho que ver con la como ansiedad o incluso la depresión. O sea, yo escucho mucho que es como soy ansioso, pues entonces eso me lleva a comer incontrolablemente, ¿no? O también como estoy deprimida, se me lleva al consumo de comida incontrolable. Entonces hay como muchos factores, como decíamos, que tienen que ver con nuestra parte emocional, pero también con nuestros sistemas, con nuestros ambientes y consideramos también sistema, lo que decíamos, ¿no? Nuestra familia, pero también redes sociales y vínculos sociales, tanto digitales como presenciales, ¿no? Y cómo todos esos nos impactan en poder desarrollar alguna de estas conductas de riesgo que luego se pueden convertir en un trastorno de la conducta alimentaria. Sí, definitivo, Priscila. O sea, me parece que sí funcionamos a nivel sistémico. O sea, el Ujú, chico, la chica, el señor, la señora que están teniendo este tipo de síntomas, no es nada más porque se les ocurrió, ¿sabes? O sea, no es como nada más de que, ay, hoy se me ocurrió tener este tipo de comportamiento. Si nos vamos como a la parte cognitiva, conductual, obviamente tiene un trasfondo, o sea, tiene oigan, aquí estoy de esta manera, me estoy presentando de esta manera para que me volteen a ver. Y esto, claro, que tiene que ver con estas creencias, con esta necesidad de validación, con esta necesidad de ser vista, y obviamente no voy a dejar desapercibido de lo que nos ha pasado como una historia con la comida, ¿no? Por ejemplo, ujú, hoy en día los adolescentes y los jóvenes, lamentable o afortunadamente, no sé cómo ponerlo, pero bueno, yo cuando lo he visto en sesiones a puerta cerrada, es lamentable que están haciendo este tipo de conductas por agradar a sus papás porque ujú, papá, porque mamá tuvieron una relación de comida no tan satisfactoria cuando eran jóvenes o ellos sufrieron obesidad cuando eran jóvenes y entonces empiezan a vivir una situación los jóvenes de mucho control, Priscila. O sea, no ujú. comas esto, no comas lo otro, eso te hace daño, pero son conductas que pueden llevarse hasta algo obsesivo, como una posible obsesión compulsiva de decir, no hay que comer de más, ¿no? O llevar el control. Al final, Priscila, me parece que, bueno, en la edad de la adolescencia, si nos vamos como al desarrollo del humano,
en la Ujú, parte de la adolescencia de 12 13 años a 16 17 18 años, están en su pleno desarrollo y claro que van a comer más y que no es lo mismo mi cuerpo ujú, X edad, no voy a decir mi edad, de una edad adulta a ujú, jóvenes. Recordemos cuando éramos jóvenes también nosotros, era más fácil bajar de peso, era más fácil poder ingerir y que nuestro aparato digestivo pues pueda llevar a un buen término más rápido. ¿Sabes, Pris? O sea, como que sí hay cosas que hay que tener mucho cuidado al sistema familiar desde también los papás, ¿no? O sea, ujú. los jóvenes desde esta, quiero ser aceptado por mi primer núcleo, que es mi familia, y como no lo soy, entonces vengo con esta situación de alimentación. Recordemos también que la alimentación nos lleva a nuestro primer contacto, quién fue nuestra mamá, quien nos dio el alimento, esta relación maternal, ¿no? Entonces, ojo, probablemente preguntarnos si está pasando una situación de esta índole de anorexia, bulimia o alguna situación con la relación de peso, es cómo me estoy vinculando con mamá, quién me dio de comer, ¿no? Es una posibilidad de muchas posibilidades, ¿no? Sí. Y también pensaba en el otro como formato de lo que acabas de decir de los papás que cuidan mucho la alimentación de los hijos porque ellos ya tuvieron algún tema de alimentación o de obesidad o etcétera. Yo pensaba también al revés, hay muchos papás que tuvieron muchas carencias y que ahorita se centran, me ha pasado con algunos pacientitos que tengo ahí este tema que están empezando con temas de obesidad, porque los papás más bien es compensar, si yo no tuve la posibilidad, le ponía creo que el ejemplo, ¿no? Del cereal. A mí me gustaba ir a la tienda y veía los cereales de estos colorcitos y mil cosas que se me antojaban y no era una posibilidad en mi caso. Entonces yo quiero que mi hijo tenga y de todos los colores y de todos los sabores que haya y entonces también a veces es todo el extremo, ¿no? De no cuidar en nada la alimentación de los hijos por como compensar lo que ellos no pudieron tener cuando eran jóvenes. Pero sí, mucho tiene que ver con lo que se nos habla en la familia, esto es lo que decimos los significados de la comida para nuestros papás. Y luego tú decías, ¿no? No encuentro la aprobación de mi familia y que sigue, bueno, pues entonces lo que pasa en la adolescencia ya no me importa tanto lo que diga mi familia, me importa más lo que digan mis amigos o la sociedad y que nos encontramos en la sociedad los mismos discursos, ¿no? Tú tienes que ver delgado, tienes que hacer mucho ejercicio, tienes que comer poco, tienes que comer saludable, tienes que contar las calorías, ¿no? Y es un discurso súper bombardeante de todo alrededor de la comida, de lo que tienes que comer o no comer, hacer ejercicio o no hacer ejercicio, y etcétera, ¿no? Como un ciclo vicioso. Claro, claro. Claro, exactamente ese ciclo que puede llegar a una adicción también, ¿no? O sea, porque obviamente el tema de poder descargarse emocionalmente para sentirme bien, puede llegar a la adicción. O sea, por ejemplo, no es que estemos hablando de que los trastornos alimenticios puedan llegar a ser adictivos, ojo, no, porque la adicción es Ujú, un poquito la diferencia, es como, es que en la comida es un exceso de control, en las adicciones no hay mucho control para el manejo ujú, sino que en esta liberación de estrés, en esta liberación de culpa, en esta liberación de aceptación, en esta liberación de muchas cosas, va transformando la percepción y ujú. puede haber siéndose como una adicción de yo quiero que me perciban de una mejor manera, mi imagen, Sí. ¿no? Yo Ujú, quisiera que me perciban de que, ay, mira, cómo cuida su alimentación y estás con la ensalada y el pollito y el agüita, pero en la noche ujú. te vas a atracones de hamburguesas, pizzas y demás y dices, wow, ¿no? Y eso nadie Sí. lo ve más que tú, ¿no? Entonces, al final, creo que sí es como puntos muy importantes, Priscila, o sea, la familia, lo que nos estamos contando, la historia, la aceptación, la validación, esta identidad del cómo me presento y que pues mucho ojo, o sea, es como el cómo voy yo gestionando y lo que significa para mí no tener un Ujú, sobrepeso, no estar obeso. Muchos dicen, ay, es que yo quisiera estar sano y por eso voy al nutriólogo, ¿no? Ah, es que yo ujú. quisiera estar muy bien físicamente porque a mis 15 años era muy delgado o delgada y entonces por eso me quiero cuidar. Búscale, búscale. A lo mejor sí, no, no hay que negarlo, pero también hay algo donde decir, bueno, ¿cómo me estoy presentando? También algo que se relaciona mucho, Pris, y que no quisiera como dejar desapercibido este punto. Es que en ocasiones hay mucha información de que el cuerpo calla lo que la mente habla, ¿no? O sea, eso lo hemos Ujú, escuchado
hasta en las redes sociales. Ujú, Ah, yo no soy tan partícipe en esta frase, pero bueno, como para poner este ejemplo, ujú, quisiera también como abordar que los trastornos de alimentos también tienen que ver con posibles situaciones de abuso, ¿no? O sea, por ok, ejemplo, ujú, con la imagen, o sea, esta parte de cuando yo me fui vista, ¿qué sucedió? Pues abusaron de, ¿no? De mi cuerpo, ujú, abusaron de mi imagen, abusaron, y entonces por eso, ya sea que me cubro ujú, demasiado, o ya sea que, pues agradablemente no soy la persona físicamente que quisiera ser, y entonces también ahí como hay otra posibilidad, o sea, los trastornos de alimentación pueden ser, como dicen los doctores, multifactorial, pero algunos ujú, puntos a tomar en cuenta son estos que acabamos de mencionar, Pris. sí. Justo creo que diste en un punto súper importante, porque en estos estereotipos siempre está como pues el que es gordo porque quiere, es gordo porque es flojo, es gordo porque no se quiere, etcétera, ¿no? Entonces también lo que para nosotros significa el ser gordo o el ser delgado, que creo que está muchas veces muy alejado del ser sano. Entonces como el ser sano es como la última cosa que nos preguntamos si eres sano realmente o no eres sano. A mí me ha pasado, por ejemplo, no sé, no tengo problema en compartirlo, que en mi historia pues he tenido obesidad durante mucho tiempo, ¿no? Y siempre era como que la enferma soy yo. Y cualquier persona que estuviera delgado, pues él estaba bien y estaba sano, ¿no? Pero yo en mi historia puedo compartir con toda honestidad que muchas veces tuve compañeros de la escuela, etcétera, que ves lo que comen, porque comes con ellos en el receso y lo que sea, que tenían hábitos alimenticios muchísimo más terribles que los míos, pero ellos estaban bien, ellos nunca fueron el problema, ¿no? Porque estaban delgados. Entonces, que a veces se nos olvida pensar en realmente la salud, qué está pasando en el fondo, en el cuerpo realmente, que no es nada más lo que se refleja a través del peso. Y que también nos llega al otro extremo de decir, ah, pues entonces estar gordo es estar sano, ¿no? Entiendo que médicamente también implica, si ya tienes alguna enfermedad o poder desarrollar muchas enfermedades. Entonces, definitivamente es un tema que trabajar también con especialistas, obviamente, pero que no es como nada más porque estás gordo estás mal y nada más porque estás flaco o delgado estás bien, ¿no? No reducirlo a eso. Nada. Claro, gracias, Pris, gracias por compartir esta parte de ti. Me parece que son voces que al final se pueden silenciar en su momento por el juicio de las personas externas, ¿no? Por esta parte de el señalamiento, o sea, no sabemos esta es típica frase, ¿no? De yo soy gordito y soy feliz, ¿no? Y Ujú, creemos que por ser gordito eres feliz y no es cierto. ujú, Son estereotipos sociales que vamos como teniendo en nuestra narrativa para a lo mejor salvaguardar esa integridad. Pero ojo, o ujú, sea, y lo pongo bien entrecomillado porque bien lo dices, no hay o no existe esta información detrás, como por ejemplo situaciones médicas, ahí viene el tiroides, ahí viene problemas hormonales, ahí vienen situaciones cognitivas, mentales, ahí vienen como muchas cosas, Priscila, encerrado, ¿sabes? Y no solamente, ujú, ay, qué fácil es bajar de peso, ¿no? O lo que ujú. hablábamos hace un momento, ¿no? ¿Para quién es importante bajar de peso? O sea, de una manera súper rápida. A veces hay Sí. médicos también, y bueno, voy a comentarlo. Hay médicos así, ¿no? ¿no? No sé si te gustaría comentar ese puntito. Sí, sí, quería aprovechar este tema de este episodio para compartirles una experiencia personal. Les acabo de decir, yo tengo muchos años con obesidad tal cual y desde hace un par de años estoy en este proceso de bajar de peso, ¿no? Entonces empecé con una nutrióloga, empecé a trabajar muy bien, a cambiar mis hábitos alimenticios. Me costó mucho trabajo empezar con el ejercicio, pero también empecé. Entonces en general he ido, yo digo lento, pero bien, en un proceso yo pienso que es saludable de bajar de peso sin tener como estas super restricciones o estas dietas super, de no tienes que comer nada. Tampoco me he vuelto obsesiva del contar las calorías, ¿no? Entonces creo que ha sido un proceso sano, al menos mi nutrióloga también está de acuerdo conmigo. Pero empecé a ir a atenderme con un médico del IMSS, médico familiar también, para ir controlando también con él mis partes de mis análisis clínicos, etcétera, ¿no? Entonces yo, afortunadamente, siempre he estado bien en todos mis niveles, glucosa, triglicéridos, colesterol, todo está muy bien, siempre está muy bien. Pero como decía, ¿no? Al final la obesidad puede
desencadenar que después tengas una enfermedad. Entonces, de todas maneras, aunque estés sano ahorita, tienes que bajar de peso. Entonces, por buscar mi salud en el futuro, decidí cómo empezar este proceso de bajar de peso y también para tener un poco más de movilidad y flexibilidad y esas cosas. Pero aunque yo con mi proceso de la nutrióloga iba como muy bien, muy a mi ritmo, mi médico familiar empezó a meterme como de, tienes que bajar de peso rápido. Entonces quiero hacerte análisis para que te mande con un especialista que te va a dar un medicamento para bajar de peso más rápido, ¿no? Y sí quería hablar de esto, darle un espacio en el episodio de hoy, porque yo creo que muchos de los que nos pueden escuchar han escuchado estos medicamentos, ahorita están súper de moda. De hecho, vas a las farmacias y en su folleto de ofertas, yo vi una vez así tal cual, que la primera página era todas las variantes de estos medicamentos. Creo que el ingrediente activo se llama semaglutida, tiene diferentes nombres. Eh, Ofertas, ¿no? Sobre ese medicamento. Y todos los espectaculares afuera de la farmacia eran todos sobre esos medicamentos, ¿no? Y entonces es ahorita como él, tienen todos que bajar de peso. Y yo con mi médico es un poco de, pero ¿por qué la urgencia, no? De bajar de peso. Yo he estado bajando de peso, porque me urge si todos mis análisis también. Que ojo, no quiere decir que nadie se los tome. Hay gente que tiene que bajar de peso ya porque ya tiene diabetes, porque ya tiene una enfermedad, porque tiene que, no sé, hacerse una cirugía y no se la pueden hacer con su peso. Entiendo para qué son esos medicamentos y que algunas personas los necesitan y se los tienen que tomar. Pero lo que digo es que los están recetando como pan caliente y peor todavía, hay mucha gente que se los está tomando sin ninguna receta, nada más porque se pusieron de moda, porque ayudan a bajar de peso, y entonces pues hay que tomárselo, ¿no? Incluso a mí, igual por medio del sector público, me dieron una caja y fue como de, pues si quieres empezar a probarla, yo vi que tenía efectos secundarios horribles, terribles, te enfermaba prácticamente, y además te generaba una relación muy insana psicológicamente con la comida. Así me lo explicó tal cual el médico que me lo dio. Si tú comes un helado, te va a dar diarrea, entonces te vas a sentir mal físicamente y ya no vas a querer volver a comer. Y dije, ok, eso suena a un terrible trastorno de la conducta alimentaria, porque mi relación con los alimentos va a ser desastrosa, ¿no? Entonces yo elegí no tomármelo, pero lo puse como ofrecer a regalárselo a quien lo tuviera recetado, que sí siguiera ese tratamiento, ¿no? Y por ahí me escribió una persona que me decía, oye, yo lo tengo recetado, ¿me puedes regalar el medicamento? Para que compruebes que sí lo tengo recetado, porque les pedí que me mandaran un comprobante, justo porque sé que es un medicamento peligroso. Este, Me dijo, mírate, para comprobarte aquí está como mi dieta, ¿no? Entonces me manda como la dieta de su nutrióloga, pero hasta arriba yo vi, X edad, su peso eran 61 kilos. 61 kilos hasta donde yo sé es un peso, ¿no? No sé, a lo mejor estás súper chaparrito, pues a lo mejor ya tienes unos kilos arriba. Pero estar tomando un medicamento súper agresivo cuando estás a 5 kilos de tu peso ideal, a mí me pareció como impresionante, ¿no? Y es eso, o sea, pueden incluso estar recetados por médicos, bueno, los nutriólogos no lo recetan, pero sí los he escuchado a algunos recomendarlos, y es nada más como por la prisa que incluso viene de médicos, de profesionales, de bajar de peso rápido. Tengas las consecuencias que tengas, te sientas lo mal que te sientas en el proceso. Entonces, sí, quería hacer esta cápsula para quienes están metidos ahorita con esos medicamentos, los han escuchado. No es satanizarlos y decir no, nunca jamás, pero que sí los investiguen, que sí se pregunten bien qué es, que vayan con especialistas, con uno y con otro, y tengan dos, tres opiniones antes de decidir consumirlos, ¿no? Y que sobre todo no tomen nada de eso sin recetas médicas. Sí, por supuesto, Pris. Qué gran experiencia y qué gran dato que nos estás compartiendo, porque viene muy relacionado justo con esto, ¿no? O sea, ¿desde dónde viene esta necesidad y el para qué? Ahorita, bueno, lo que nos compartes si son médicos, son especialistas en la salud y que al Ujú, fin es como identificar desde dónde viene esta necesidad, por qué tendría que bajar de peso ya urgentemente, por qué sí, tendría que mantenerme con algún tipo cierto de conductas para que ya permanezca. Y fíjate que ahorita me hiciste pensar, Priscila, en todas las consecuencias de salud por mantener una imagen, ¿no? Esa ujú, identidad. sí, En ocasiones yo he escuchado a personas también ya adultas que no aceptan también ya su paso de edad, ¿sabes? O sea, ujú, personas hoy en día 50 años, eh,
cuarenta y tantos años que dicen, yo no acepto mi edad, o sea, yo no acepto que haya cambiado, yo no acepto, y se van justamente con médicos que les dan como esa pócima para bajar, pero es que no Ujú, solamente es bajar, ¿sabes? O sea, sí es un cambio de mentalidad, porque puedes bajar, ¿qué te gusta? En un mes, 2 meses, pero sucede ujú, que cuando dejas todo medicamento y dejas todo tratamiento, pues no ujú, aprendiste a comer sanamente, no aprendiste las pautas para poder llevar como esa buena alimentación, ese buen aprendizaje del ujú. buen comer y regresas Sí, nuevamente a detonar a un sobrepeso, pues que obviamente te va a regresar con esos medicamentos, ¿no? Pero estás jugando sí, con tu cuerpo. Al final, también creo que es hacer conciencia de eso. O sea, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿No? O sea, desde esta sí. dignidad humana y desde la dignidad de tu cuerpo es subes, bajas, subes, bajas, subes 5 kilos y bajas 6 y subes otros 10 y bajaste. O sea, Ujú. ojo, ¿no? O sea, sí hay responsabilidad externa desde nuestro sistema, pero también mi toma de conciencia y de responsabilidad de empezar a aprender a hacer esos hábitos que requiero, Sí, ¿no? sí. Pues para ir empezando a hacer el cierre, Gwen, del día de hoy, creo Vale. que de alguna manera ya hablamos de todos los factores de riesgo, de cómo identificar los trastornos de la conducta alimentaria, pero me gustaría como cerrarlo en un como resumen de ciertas acciones que podemos identificar. También quiero, antes de entrar a este tema, decir que no se trata de que hoy salgamos con, ah, ya tengo un diagnóstico de un trastorno de la conducta alimentaria. No, justo lo que queremos es que tengan especialistas, que se acompañen de gente que sabe, que vayan a ver su caso específico. Eso es algo muy importante, que por más que tú tengas un especialista que está describiendo, tú crees lo que a ti te está pasando y lo que tú estás viviendo, no es lo mismo que el especialista te conozca a ti personalmente en su consultorio, a ti y a tu historia, a ti y a tus análisis clínicos, y entonces te diga si tienes o no un trastorno, si tienes o no una enfermedad. Entonces, de aquí nadie tiene que salir con diagnósticos, pero sí quizá con la inquietud de, oye, yo hago mucho esto, oye, a mí me pasa mucho esto, oye, yo hacía esto y a lo mejor hoy estoy aprendiendo que no es lo más sano psicológicamente o físicamente. Entonces, para hacer un poquito el resumen de estas diferentes acciones que se consideran conductas de riesgo, que si las tenemos, a lo mejor ya tenemos un trastorno de la conducta alimentaria o podríamos llegar a desarrollarlo. Entonces, como dije, ya los mencionamos, pero para hacer un poquito el resumen, yo empezaría por decir esto del tener demasiado cuidado sobre el aspecto físico, todo el tiempo estar frente a los espejos, buscando cómo nos vemos, incluso pasa también con la vestimenta, ¿no? He escuchado personas que dicen, yo me cambio 20 veces, porque es como una súper crítica al aspecto físico, podría ser uno. Comentamos por allá también el de los atracones en general, pero estas conductas de identificas y de repente te estás escondiendo para comer, para que nadie te vea. Las conductas compensatorias, eso es algo súper importante entenderlo. Hay una diferencia entre el equilibrio y el balance. Es decir, por ejemplo, yo el día de ayer no fue el día del padre, a lo mejor comí un poco más en la porción de la comida, a lo mejor comí pastel, que no es algo que está en mi dieta ahorita, ¿no? Otra cosa muy diferente es decir, tengo un equilibrio porque entonces el día de ayer a lo mejor comí más carbohidratos o comí un poco más de grasas, pues trataré que en la semana sea un poco más equilibrado esos niveles. Sí voy a compensar, porque compensar es, ya me equivoqué, ya fallé, ya hice algo malo y entonces tengo que pagar por eso malo que hice. Entonces, también si identificamos que tenemos conductas compensatorias que pueden ser entonces ya mañana no voy a comer nada, entonces 2 días voy a tomar por agua, entonces toda la semana voy a comer por ensalada. Si estamos teniendo conductas compensatorias, pues también es un factor de riesgo. No sé si quieres comentar otros, ¿pueden? Sí, Pris, solamente es que, bueno, invitarlos, o sea, si hay algunos, en esta pregunta, ¿sabes? ¿Para qué quiero tener esta parte del peso? Porque a veces es, Ujú, una cosa es el peso y otra cosa es la imagen, ¿no? El querer ujú, hacerlo, que sí lo vayan anotando, o sea, sí escribir muy desde el fondo, o sea, qué está sucediendo, y si no, pues obviamente, no solamente con escribir va a cambiar todo, ¿no? Sino que ujú, al final hacer más consciente para que un profesionista te los pueda acompañar. Y ujú, también por otro lado, Priscila, hay una película que se llama Cisne Negro.
Ujú. Esa, véanla, tiene que ver con las relaciones sistémicas, desde cómo la mamá Ok. se relaciona con esta chica. Ella es bailarina, justo un poquito lo que platicábamos hace un rato, y cómo esa lealtad del peso y de no querer subir de peso la hacía ser como perfecta, ¿no? Lo pongo entre comillas. Ujú. Entonces, sí, o sea, si hay alguna situación con la comida, sí, o sea, véanlo, la comida es para nutrirnos, la comida es para alimentarnos, la comida es para mantenernos con vida, o sea, ese Ujú. significado de la comida es relaciónate desde ese amor con la comida, o sea, amorosamente come con amor, ¿no? Ujú. Entonces, es lo que yo quisiera Entonces, comentar, pues. a lo mejor un factor de riesgo es si te estás relacionando con la comida desde la obligación de tengo que comer esto, desde la culpa de por qué estoy comiendo esto. A lo mejor ya hay algo por ahí que pudieras ir a Claro, atender, ¿no? claro. Obviamente también factores ya de riesgo, ahí sí sería más urgente, si hay temas como de autoinfligirse el vómito de la comida, también ya es una cosa de riesgo. Y todo lo que mencionamos, tomar dietas nada más porque las encontré en redes sociales. Restringirme carbohidratos porque está de moda que nadie tiene que comer carbohidratos, ¿no? Entonces, todas esas cosas que hacemos por moda, porque vimos por ahí, sin tener en realidad la consulta de un especialista, ya es una conducta de riesgo en las conductas alimentarias. Entonces, si identificas cualquiera de estas, por favor, atiéndate. A lo mejor primero con un nutriólogo, con un médico, y seguramente después te van a mandar con el psicólogo, porque como dijimos, el trasfondo muchas veces es psicológico. Eh, pero eso, que nunca pierdan la compañía de los especialistas. Igual, nosotros también aquí estamos para acompañarlas si necesitan ese servicio y ese tratamiento. Claro, Priscila, pues también quisiera nada más como agregar para finalizar, es que Ujú. invitemos, o los invito a las personas que nos están mirando, es desde qué lentes están mirando, ¿no? O sea, desde qué lentes están mirando, desde los lentes de la mamá, desde los lentes de los papás, desde los lentes del ser modelo, ¿no? Desde qué Ujú. lentes. Entonces, yo creo que pueden haber como muchas respuestas. No tocamos el tema de las emociones, pero también es muy importante la emoción, ¿no? O sea, creo que ahí quedó ese paso pendiente. A veces también resguardamos estas emociones, las guardamos, las guardamos, las guardamos y va Ujú. como, y es que no es que las emociones te engorden, o sea, no, obviamente no, pero sí van generando cortisol y lo que hace el cortisol es que te inflama el cuerpo, te inflaman tus sentidos, hay más cansancio y detonan Ujú. más como estos alimentos de dulce, ¿sabes? O sea, de Ujú. hay preocupación, muerde algo crocante y entonces, ¿qué es crocante? La galletita, las papitas. Entonces, sí va relacionado un poquito, pero bueno, ya dejamos este punto aparte de las emociones, pero también darse visto, ¿vale? Y yo agradecerte este espacio, Priscila, un espacio súper enriquecedor, o sea, Café en Positivo me parece que da como esta apertura de temas y de, no es como tú dices, no es que ya estén diagnosticados, pero al final que vayamos compartiendo algunos puntos importantes para las personas que nos están mirando, lo puedan estar teniendo en cuenta. Y cualquier cosa, bueno, pues aquí estamos para servirles, Priscila. Muchas gracias, Gwen, por compartirnos también todo tu conocimiento el día de hoy. Creo que como en todos los demás cafés nos ha pasado, tratamos de abarcar lo más que se puede el tema, pero hay un montón de cosas que no alcanzamos a abarcar. Entonces, como les decía al inicio, la idea es este es un espacio para ustedes. O sea, a nosotros nos gusta sentarnos aquí a platicar entre nosotras, pero nuestro objetivo en realidad, el para qué, es que podamos ayudar a la gente con información, con estos temas que les puedan ser de interés. Entonces, si nos ven en vivo, en retransmisión, si tienen dudas, pueden escribirlas. Si quieren que profundicemos más en algún punto del que hablamos, en algún punto que dejamos abierto, como de las emociones que dijo Gwen, pues también escríbanos y trataremos como de acoplarnos a sus necesidades y sus intereses. Pero bueno, les agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Lo disfrutamos mucho. Bueno, yo disfruto mucho estar aquí con Wendy y esperamos verlos pronto. Cada mes estamos haciendo una transmisión de Café en Positivo, pero también en el Inter del mes, en nuestra página de Ser en Positivo, de Facebook e Instagram, también estamos en YouTube, tenemos nuestro canal de WhatsApp, estamos en diferentes redes sociales, nos pueden seguir porque estamos constantemente haciendo publicaciones de diferentes contenidos. Incluso si quieres saber más de trastornos de la conducta alimentaria, este mes estuvieron saliendo publicaciones sobre este tema. Entonces se pueden dar por ahí una incursión a nuestra página y pues para interactuar con nuestras publicaciones. Muchas gracias por acompañarnos y espero verlos pronto.
Claro, hasta luego, Pris. Hasta luego.